Cada vez me encanta muchísimo más que las mujeres se dejen pasar aquí a aceptar la invitación de Guiones, Libretos e Historias para mostrarnos sus ideas, sus historias, sus novelas, sus escritos. Y hoy, desde Chile, alguien nos viene a acompañar, ha aceptado la invitación. Y entonces estoy muy complacido. Ella nos va a presentar ese estilo propio de ella de escribir. Y a ustedes les doy la bienvenida al programa del día de hoy. En este espacio exploraremos el fascinante mundo de la escritura. Desentrañaremos los secretos detrás de tus historias favoritas. Además, tendremos invitados especiales que compartirán sus experiencias en el mundo de la escritura. Guiones, libretos e historias con Wilson Sarria. Bueno, estoy aquí con Lexa. Ese es una parte de su nombre, pero es su seudónimo y ella ha querido que la llame así. Lexa, cordial saludo. Hola, buenas tardes. Bueno, Lexa, cuéntanos de dónde vienes, dónde vives. Como usted dijo también, soy chilena. Nací aquí en Parral, estuve viviendo un tiempo en la ciudad de Talca también, pero retorné otra vez aquí. Luego de terminar de estudiar, ya que estudié psicología y egresé con éxito el año pasado. O sea, te graduaste el año pasado de psicología. Sí. Ok. ¿Y ya estás ejerciendo? ¿Estás trabajando en eso? No, la verdad es que este año ha sido bastante complicado un poco de encontrar trabajo. Está un poquito precaria aquí la cosa en Chile, especialmente en el área de salud. Así que estamos todavía en busca de trabajo. Ok. ¿Y lo de la escritura, cuándo te llegó? ¿Cuándo llegó a tu vida? O sea, creo que de chica siempre me gusta escribir. Inventaba mucho como historias para mi hermana. Mi mamá siempre me recuerda eso, que cuando era bien chica le contaba historias como, no sé, como le leía El Patito Feo a mi hermana chica para que durmiera. Pero tanto repetía así como, ya, pero otra vez, entonces, tanto repetir como ese cuento, mi mamá me decía que empecé a cambiar como la historia, entonces empezaba a contar otra cosa y así como que iba creando una historia a base del Patito Feo y así como que empecé como esta de creatividad como en historias. Luego recuerdo que en el colegio nos hicieron escribir como mini cuentos para niños. Entonces, siempre me acuerdo mucho porque incluso publicaron el libro con todos los cuentos de todos los niños chicos que escribieron como estos mini cuentitos. Y el mío era sobre un perrito y una perrita que se enamoraban, porque en ese tiempo estaba muy común La Dama y el Vagabundo, 101 Dálmata, entonces como que era muy común los perros y el amor de los perros. Entonces yo fui y escribí sobre un perrito y una perrita. Y luego ya como que quedé estancado eso un poco ahí. De hecho, a mí no me gustaba leer, que hay mucha gente se sorprende mucho porque igual leo mucho. Últimamente no tanto, pero antes era capaz de comerme, no sé, unos 20 libros semanales, algunos cortos, otros un poco más largos, pero leía mucho. Y eso comenzó ya cuando estaba saliendo del colegio, como en tercero medio, más o menos, no sé qué curso será ese, pero aproximadamente como a los 16 años. Ahí empecé como a leer más y como a los 18 nació como esta idea de quiero escribir algo como algo que me gustaría quizás a mí leer también. Entonces empecé a escribir como esto como de romance y también nació esto como de leer mucho en Wattpad también, que de hecho por esa aplicación fue que inicié como a leer y también a escribir. Y ahí empezó a publicar una historia sobre el boxeo, sobre las carreras, que era como muy típico en ese entonces, como el típico amor tóxico entre adolescentes, con pelea y cosas así. Y ya luego como que lo borré porque yo dije, no, esto está muy cringe, como diríamos ahora. Entonces como que eso quedó ahí.
Y ya luego inicié con la historia que estoy escribiendo actualmente, que la verdad es que la he escrito muchas veces, la he escrito, la vuelvo a borrar y la vuelvo a escribir y la vuelvo a borrar porque soy muy autocrítica, pero demasiado también como perfeccionista, entonces no me gusta lo que escribo y lo vuelvo a borrar y vuelvo a escribirlo y así estoy constantemente en el tiempo. Pero ya últimamente, como en el último medio año, ya llevo como 15 capítulos, creo, de esa historia y la he mantenido y he tratado como de pulirla solamente, pero porque me gustaría en algún momento publicarla también, ya sea en físico o en digital, pero me gustaría como autopublicar y que las personas también pudieran como conocer esta historia que me la he guardado tanto tiempo. O sea, pero esa es la historia que escribías en Wattpad hace muchos O años. sea, estuve escribiendo también un tiempo en Wattpad esta historia, que es como de fantasía. Al principio nació como una idea de vampiros, porque me gusta mucho Crepúsculo, Diario de Vampiros, como lo típico de adolescente. Entonces, como que nació esa idea de escribir algo sobre vampiros, pero también quería ser un poco diferente, porque siempre era como el chico vampiro y yo soy la humana, que me enamoro del vampiro nuevo que llegó a la ciudad y tal. Eh, pero yo quería escribir como algo más diferente, entonces lo que hice fue como, la base como de la historia era que ella se convertía en vampiro y o sea, había un humano que se enamoraba de ella y era como al revés, por así decirlo, Ujú. en la historia. Y esa historia llegó a Wattpad, estuvo alrededor de un año publicada y luego recibí muchas críticas como muy destructivas un poco, que se parecía un poco a Crepúsculo, que tenía similitudes con otra historia, que muy inmadura, que no me gusta la protagonista, no congenio con ella, entonces, y también habían críticas constructivas, pero que yo sentía que tenía que cambiar muchas cosas, porque aparte no sabía escribir muy bien, tenía mucha falta ortográfica, no sabía editar, no sabía hacer como muchas cosas como sobre la escritura, entonces la borré nuevamente y ahí comencé como a pulirla como en solitario, como ya eh, también como tratando de educarme en lo de la escritura, en leer también, como muchas veces el escritor, no sé si todos, pero hay muchos escritores como que dejamos de leer por escribir y en realidad lo que deberíamos hacer es leer para poder escribir bien también y para poder como llenarnos como de esa cosa del lector para poder transmitir eso también a las otras personas. O sea, hasta ahora esa es tu primera obra, o ya tienes una anterior, o esta es la primera que quieres saber, que está en construcción. Sí, es la primera que está en construcción. Ah, ok. Y me dices que llevas 15 capítulos. Sí, ¿Cuántos llevo llevas? 15 capítulos. Digamos de la manera formal que tú diste, la saco de Wattpad y Claro. me voy a dedicar a terminar esta historia. ¿Cuánto más o Perfecto. menos llevas en eso? Mucho tiempo. Llevo mucho, como 3 años, 4 años más o menos. Entre Ok. que la subo, la saco de Wattpad, la vuelvo a subir y la vuelvo a sacar. Han cambiado con muchas cosas, de hecho ahora estoy tratando de publicar de nuevo para llegar igual a un público. Tenía lectores en ese entonces cuando la tenía arriba en Wattpad y como que tenía un escritor que era como muy fiel y él siempre me hablaba así como, ¿cuándo vas a subir capítulo? Es que me gusta mucho la historia y él me motivaba harto como a seguir subiendo, pero yo no sentía que la historia estaba como tomando un camino como que me llenara a mí también como escritora y que tampoco sentía que le estaba dando como un muy buen desarrollo a los personajes. Entonces, por lo mismo, preferí sacarla, tratar de editarla, cambiarle algunas cosas. No hice grandes cambios tampoco, solamente traté como de ser fiel al personaje y que no tratara como de cambiarlo tanto porque sentía que cada vez que escribía un poco, como que trataba de hacer el personaje a la semejanza, por ejemplo, de una persona en específico. Que al principio la historia nació como fantasía, pero también nació como parte de... Quería contar mi historia con mi esposo, que nosotros llevamos muchos años juntos, entonces yo quería como tratar de contar como esa historia que había sido, que es bonita para mí y que yo sentía que quizás podía comunicarla de otra manera que fuera de fantasía.
Entonces trataba como de plasmar a la protagonista como yo, obviamente. Después al protagonista hombre, como mi esposo, y así como que quería plasmar como ciertas cosas de mi vida en el libro, pero después me di cuenta que los personajes también estaban como cobrando como vida propia y no tenían tanto esos rasgos y como que tenían sus propias personalidades, tenían su propio pensamiento en algunas cosas, entonces ya no se parecían tanto a mí y tampoco se parecían a las personas que yo quería que se parecieran. Entonces yo dije, yo creo que ya es como mucho, ya como le daba mucha vuelta como a las personalidades como para que sean de una manera específica, entonces quería tratar más que los personajes que trataran como de fluir un poco, que hay gente como que dice, igual como que está media loca la escritora como de pensar que los personajes tienen vida propia, pero de verdad que uno mientras va escribiendo, de verdad que el personaje va cobrando vida, como en los capítulos, como va avanzando la historia, y van como teniendo su propia personalidad, teniendo su propio pensamiento, incluso independiente de los del escritor, que eso es como muy extraño, pero sí pasa. Bueno, vayamos un poco al pasado. Tú Ujú. tenías esta idea, la escribiste cuando la ideaste, digámoslo así, cuando eras adolescente y ha viajado en el tiempo, ha viajado contigo en el proceso de madurez también tú, de salir del colegio, entrar a la universidad, en fin, todo este proceso, y ha ido contigo viajando en paralelo. Pero cuando Sí. tú te sentaste a escribir, ¿tú diseñaste alguna estructura? O sea, ¿tú eres escritora de estructura o eres escritora de brújula? ¿Cómo eres tú? Como que al principio fue como, ya quiero que pase esto y esto otro en la historia. Entonces, como que tenía todo muy bien como estructuradito en ese sentido, pero me di cuenta igual como que con el tiempo no era necesario como tener eso tan estructurado, o sea, tan como armado, porque muchas veces había cosas que iban a cambiar y que quizás se me iban a salir de las manos y no iba a saber cómo resolverlo. Entonces traté como de crear como pequeños guiones, por así decirlo. Pequeños, como un mapa, por así decirlo, como un inicio y una meta, pero que no iba a saber qué pasaba entre medio. Entonces, que creé como pequeños pasos, por así decirlo, o pequeñas metas entre medio del camino para Ujú. poder que los personajes como que siguieran la ruta que quizás quería seguir y no se debiera tanto como de lo que yo quería transmitir. Porque siento que igual en el libro, siento que toco muchos temas, o al menos algunos temas como que igual son un poco delicados, eh, entonces no quería como que las personas lo tomaran en otro sentido, no quería que se transmitiera algo equivocado, porque yo creo que igual como escritor a veces hay que tener mucho cuidado con eso, con lo que se transmite, con lo que las personas entienden como de los escritos, porque se puede malinterpretar en algunos sentidos, entonces preferible tener como ese cuidado. Lo que pasa es que eso es un, ¿cómo se diría? Eso es como una especie de prevención que Mm, tiene el escritor, digámoslo así, primerizo, por decirlo de alguna forma. La sí, primera vez que creamos una historia nos llegan todas esas sensaciones, ¿no? Pero hay sí, una cosa que aprendes, pero la aprendes después de que escribes 5 libros. Y es claro. que una vez que tú escribas y dejes que el libro se vaya, ya no es tuyo. Y ya no importa lo que tú hayas querido comunicar. Eso ya no está en tu control. Jamás lo Mm, volverás a tener en tu control. ¿Y eso a qué hace? Que cuando vas a escribir tu sexto libro y ya sabes eso, entonces te relajas. O sea, ya no te pones como a eso que estás haciendo ahora. Ay, no, yo quiero que entiendan y que tiene que ser esto. Pero resulta claro. que en el futuro, cuando tu libro te salga y lo lea mucha gente, y si logras fabricar un buen proceso de feedback, de respuesta, uno interesante, uno que sea muy honesto, entonces te vas a dar cuenta que esa idea que tú querías, que eso la gente ni se fijó en eso, se fijaron en otras cosas que tú, vea, pues yo nunca me, o sea, yo no me había dado cuenta que el personaje podía llegar a generar esos odios o esos amores, vea, yo Claro. no lo planteé, ¿sí? Entonces, eso te da cierta libertad, eso te Mm, libera de muchas cosas al momento del siguiente, de escribir el sexto libro.
En el primero uno es muy celoso, este tiene que quedar perfecto, es que es el primero, es que quiero que sea lo mejor del mundo, es que mejor dicho, entonces no le pone mucho cuidado. Yo la recomendación que le hago a todos mis aprendices es no te lo tomes tan a pecho, porque tienes que disfrutarlo como si fueras un lector. Es muy difícil a veces de esa disociación, pero hay que hacerlo. Sí, es verdad. Lo que pasa es que tú siempre que lo lees como la escritora crítica. Claro. ¿Sí? No lo lees como la lectora que lo va a disfrutar. Entonces, si no logras disociar, va a ser un problema. Eso es una cosa que, por ejemplo, yo aprendí cuando estaba en la universidad y aprendí a escribir los guiones para televisión y para cine. Porque claro, yo los escribía como el director, como el escritor. Y el profesor, el instructor decía, no, usted tiene que escribir como si usted fuera el espectador. Tiene que aprender a ver su película como el espectador. Porque si no, va a meterle muchas cosas que el espectador tal vez no entienda. Entonces tiene que liberarse de eso. Entonces ahí aprendí uno, pero es que es tan difícil. Sí, pero uno con el tiempo aprende cómo es que es el asunto. Me parece muy interesante. He tenido aquí muchos invitados que tienen su primera obra, que ya tienen mucho recorrido. En el capítulo anterior, el invitado es un chico de 15 años que está sacando su primera novela. Es una novela de fantasía oscura y tiene 15 años, la empezó a escribir a los 13. Y ya en esta semana ya la están publicando, una editorial, contrató una editorial, pero ya la está publicando. Entonces, imagínate, y tú estás en el proceso de terminar esta obra para llevarla a su final y poder decir, ya está. Entonces, esto es muy interesante. Me gusta mucho todas estas experiencias. Creo que es la primera vez que me encuentro con alguien que va en el camino. Te voy a hacer una pregunta muy práctica. ¿Tú ya sabes cómo se va a acabar tu historia? Sí. Ok. Lo tengo claro. Es que eso es muy importante, porque a pesar de que seamos de brújula, a veces yo escribo de brújula, pues ya después de tanto tiempo uno sabe muchos trucos, entonces puede escribir de brújula, no todo, porque por lo menos uno necesita, tú tienes una ficha de personajes. Sí. Uno necesita una ficha de personajes, no por lo que tú dices de que comiencen a tener vida propia, no, es todo lo contrario, es porque ellos necesitan una vida propia. Sí. Sí, es verdad. Entonces, como necesitan una vida propia, yo debo tener una ficha donde diga cuántos años tiene, qué gustos tiene. La vez pasada, si escuchas uno de los podcasts de un argentino que está por ahí y que es guionista también, y dio unos tips para crear personajes que con esos 3 tips hace uno de los personajes que quiera. Pareció fabuloso. A mí me ayudó, ay no, haberlo sabido antes. Yo que he recorrido el mundo del guión y este hombre me dice, no, pues es que hay que hacer algo con lo que sea fiel al personaje, hay algo con lo que se contradiga y hay algo que solo haga él. Y póngale esas 3 cosas a su personaje y va a tener un personaje tridimensional. Y yo, oh por Dios, yo quedé fascinado con eso. Ay, y eso debe estar. Voy a ver el podcast de ese día. Sí, voy a ver ese capítulo. Está en la ficha, entonces uno necesita tener la ficha de personajes. Sí, Lo que tú hiciste, se llama, básicamente, digamos que técnicamente se llama una escaleta. Eso que tú hiciste de punto A al punto B, al punto C, al punto D, no sé qué. Tengo que llegar aquí, tengo que llegar acá. No sé cómo voy a llegar, pero aquí tengo que llegar. Entonces ahí es donde uno fabrica un mapa que se llama el mapa de la escaleta. Y entre más preciso sea el mapa, pues voy a correr menos riesgos. Tú eres una persona que corre muchos riesgos porque tienes los puntos a dónde ir, pero no sabes qué pasa entre los puntos. y es una manera de viajar. Lo que pasa es que es más dispendioso. Es lo único, una de las grandes diferencias. Es más dispendioso primero por que tengo que, ¿y ahora qué hago para llegar acá? O sea, changos. Me ha pasado, no sé. He tenido mucho bloqueo. O sea, ¿y ahora qué hago? Como, no sé, entonces me demoro mucho. ¿Cómo pero después, cuando voy a hacer la corrección del libro, entonces empiezo a ver que de un punto al otro hay un vacío que me quedó acá, tengo que aprender a llenar. Entonces, se toma mucho tiempo esa corrección. Cuando uno viaja con la brújula muy abierta, el tiempo es más grande. Pero es válido, o sea, hay muchos escritores de brújula muy buenos. Entonces, no.
En la medida de lo posible, la primera vez siempre les recomiendo es estructúrese lo más posible. Es muy delicioso, es muy rico. Lo digo por mi experiencia en los guiones, ¿no? En las series y todo eso. Es mejor. Bueno, ¿cuándo crees tú te has puesto una meta, has dicho, voy a terminar para tal día, para tal fecha? Me lo he propuesto, pero tiendo mucho a procrastinar y con la universidad el año pasado, yo dije, no, el año pasado lo iba a terminar. Y no, no pude, no me dio. Por los tiempos también de la universidad, tenía mucho, estaba en práctica, entonces el tiempo no me daba para escribir, tener, o sea, hacer mis cosas aquí en la casa y además estar en la universidad. Pero pretendo tenerlo listo para este otro año. Al menos para el cumpleaños de mi esposo que es en julio o para octubre que es nuestro aniversario. Entonces, para esas fechas como importante, pretendo tener al menos ya casi finalizado o ya a punto de finalizar el libro. Porque me gustaría este otro año tratar de comenzar a contactar con editoriales y todo eso para poder publicar el libro o si es posible autopublicar o lo que sea. Trataré de asesorarme en ese sentido porque igual creo que es un poco complicado en algunas ocasiones. No, no. No, lo primero, yo recomiendo muchísimo que autopublique, ¿sí? Ya. Lo que pasa es que la autopublicación implica un compromiso con la obra, o sea, tu compromiso del escritor con su obra. Porque, primero que si lo haces bien, vas a conocer gente muy interesante, primero que todo. Segundo, vas a conocer el mecanismo que usa, por ejemplo, Amazon para poder vender y publicitar y hacer llegar tu obra, porque el que hace que tu obra se mueva no es Amazon, eres tú. Tú utilizas a Amazon como una plataforma, así como puedes utilizar a Facebook como una plataforma o a Instagram como una plataforma para vender y mostrar tu libro, es decir, hacer comunidad. Entonces, yo siempre les digo, hagan eso primero, porque el día de mañana que ustedes quieran, uno, contratar una editorial, o sea, tú reúnes, ¿qué? $500, que creo que es lo mínimo, para pagarle a una editorial, pero si tú no sabes nada, la editorial puede hacer cualquier cosa y al final te entregan 50 libros y te dice, listo, hasta luego. Y tú, pero ¿qué vamos a vender? No, ahí está el contrato. Entonces uno, les pagué para hacer lo que yo hubiera podido hacer sola. ¿Sí? Entonces, por eso les digo, primero, apréndanse todos los trucos de la autopublicación. Yo, digamos, por ejemplo, a veces doy asesoría sobre eso, pero hay un montón de información sobre cómo manejar Amazon para publicar. El proceso de publicación es solamente leer las instrucciones porque Amazon las tiene en español, el tamaño del libro, que en PDF para tal cosa, que en Word para tal otra, que la margen, que el tamaño, que la portada, que si tú no tienes portada, ellos tienen una herramienta para hacer la portada. Entonces, todo está ahí. Lo que sigue después de publicarlo es cómo voy a ofertarlo, cómo voy a hacer mi comunidad. Entonces, hay que aprender la manera orgánica, la manera de pago, cómo hacer un feedback, cómo hacer una buena página de Instagram, un fanpage bueno en Facebook, un canal de YouTube, un canal de TikTok, todas esas cositas sirven, pero imagínate, es mucho trabajo, implica un gran compromiso, que no te tiene que robar todo tu tiempo, pero sí necesita que a la semana le estés trabajando 5 horas a la semana a tu libro como mínimo. Ahí todo el tiempo, Tran, y buscando entrevistas, y buscando presentaciones, y buscando cosas, y haciendo contenido. Entonces, yo recomiendo eso. Muchas gracias. Ok. Por los tips. Cuéntanos un poquitico ya, digámoslo así, haznos una presentación de qué se trata tu libro, o sea, como si fuera un tráiler así bien interesante para atraernos y obligarte un poco más nosotros como el espectador hambriento de historias que, por favor, sácala rápido. Entonces, cuéntanos así, atráenos a tu obra. Bueno, es una historia de fantasía y romance también. Cuenta la historia de Adara Sitko, una chica que es drogadicta, eh, que es abusada y que es asesinada en un callejón.
Eh, Ella cree que murió, pero cuando eh, pasamos como al otro capítulo, nos damos cuenta que un grupo de seres sobrenaturales la revivieron, la encontraron, la revivieron y la transformaron en una especie de Diari, que ese es el nombre que le he dado porque me gusta como crear criaturas nuevas. Tiene un leve como parecido como en los vampiros, pero no es un vampiro, son seres que se alimentan como del alma de las personas, se alimentan de personas, de sangre, de carne de personas. Eh, pero hay como un cierto grupo que se alimenta también como de animales, como que eso quizás puede ser como un poco típico, pero es como la historia narra como este viaje que tiene Adara para descubrirse como a sí misma, poder como aceptarse también a sí misma como un ser sobrenatural. También como que existe como una red de mentiras como alrededor de ella, ya que su familia cree que está muerta, su mamá también sufre como un accidente, su papá está solo, su hermana es secuestrada, entonces como que comienzan a pasar muchas cosas alrededor de ella que ella no entiende por qué está pasando todo eso, y como que esta historia trata como de guiarla como a través de como es las mentiras de ella, porque tiene mucho secreto ella también, y también ir viajando como en este mundo sobrenatural que todavía no entiende. Entonces le comienzan a pasar muchas cosas en donde conoce a otros seres sobrenaturales, que se da cuenta de que hay elfos, que hay un reino como desconocido en otra dimensión. eh, y que al parecer ese reino fue dirigido alguna vez por un Viari, pero que ahora no es dirigido por nadie, solamente por elfos, que también su existencia está muy ligada a los dioses nórdicos, a Odín, a Loki, y como básicamente como que existe alguien que está como creando una red a su alrededor para llevarla a un punto que no tenga retorno, porque es como que ella siente que está viviendo su vida, pero en realidad hay alguien más que está manejando como estos hilos, como guiando sus pasos sin que ella lo sepa, para llevarla a un lugar, para hacerla como responsable también de muchas cosas. Eh, Ahí no sé cómo explicarlo sin hacer spoiler. No, tranquila. Lo que pasa es que se vuelve complejo, se vuelve complejo. Yo creo que igual incluso con el mismo Adrián, el que te comenté hace un rato, que hablaba sobre los personajes, con él también hablábamos sobre lo que llamábamos nosotros el pitch, que es esa conversación o esa frase corta y concisa donde exponemos nuestra obra. Pero para los autores siempre es muy complicado para nosotros lograr aprender a condensarla. Sí, Sí. siempre, usualmente muchos, digamos, los escritores famosos contratan a otras personas para que se encarguen de eso. Sí. Y ellos ya después repiten lo que les inventaron. Pero nosotros no tenemos esa opción. Entonces, somos muy emotivos con lo que estamos narrando y con la forma en que queremos que la gente se enamore de la historia. Entonces nos desplegamos un poco. Pero hay que aprender a manejar el pitch. Sí. Hay que aprender a hacerlo. Un poco. Sí. Porque, pues aquí, digamos, no tengo ningún problema en que nos describas y te emociones. Pero ya cuando uno va a ofrecer su historia, va a ofrecer su libro y tiene poco tiempo, digamos, te hacen una entrevista de 30 segundos, que bueno, cuéntanos algo sobre tu historia. Y tú, claro, imagínate, 10 minutos contándonos todo eso, pues no te alcanza. Y la gente dice, no entendí nada. Pero si tú aprendes en 20 segundos a condensar tu historia, pues claro, va a ser fabuloso porque la gente va a decir, wow, yo quiero comprar ese libro, yo quiero. Y sí, tiene muchas cosas, tiene muchos ingredientes, tu historia tiene montones de ingredientes muy atractivos, entonces, pues ya de antemano queremos saber, porque como yo les digo, yo estoy leyendo los libros de los autores que están invitados, por lo menos hay unos que tienen 3 o 4 o 5, entonces leo uno, por lo menos el primero, para que no me quede tan difícil. Todavía estoy con la primera invitada, que fue una mexicana, entonces estoy con ese libro, el de ella,
para poder hacer la reseña. Entonces imagínate el tuyo, no me hagas esperar tanto, porque primero tienes que terminarlo, yo después tengo que leerlo. Entonces no hagas que el público te espere demasiado. Y digamos, ya, aunque tal vez suene muy ambicioso, pero ¿has pensado, se te han ocurrido más historias que dices cuando termine esta, sigo con otra? Sí, la verdad es que sí. Es que, bueno, uno vuela la imaginación, así que uno podría escribir muchas cosas, pero sí. eh, Me gusta un poco como el romance a veces juvenil, entonces me gustaría como volver a eso, pero escribirlo desde mi perspectiva como de ahora, porque cuando uno es como más chica, como más joven, más juvenil, como que uno, ay, como que romantiza todo, pero me gustaría como escribir como un romance sanito, así como juvenil, bonito, como tierno, como sano, y también continuar con esta historia porque no termina en un libro, sino que tiene continuidad como para 2 o 3 libros más, entonces mi idea también es continuar con eso y también que nadie a veces dice así como, hay escritura ligera, pero en realidad igual a veces es como complejo escribir cosas de adolescentes, pero todo es complejo, especialmente tratándose como de relaciones o cosas así, entonces pero que yo siento que la fantasía, escribir fantasía es súper complejo. Yo no había meditado eso hasta que comencé a escribir y sigue escribiendo y sigue escribiendo. Porque es complicado como hacer calzar como este mundo fantasioso a la realidad y que a veces no sea tan... Porque yo creo que la crítica que más recibí cuando publiqué en Wattpad es que sentían que mi historia no tenía como sentido, por así decirlo, o que no tenía mucho sentido de realidad. Y es que, claro, para mí era como, es que en realidad ese es el sentido de la fantasía, porque no, si quisiera escribir como algo de realidad, escribiría como algo común y corriente entre pareja, una mamá, un papá, una familia, o algo parecido, pero la fantasía creo que se trata como de eso, de salir de la realidad y meterse como en un mundo extraño, con criaturas que quizás existen, así como hay otras que quizás son creadas por el autor. Eh, pero yo creo que a veces como que me ha costado mucho eso, como salir como de eso, de no, de tratar como de no estar siempre en la realidad, pero también no siempre en la fantasía porque me gusta mucho escribir fantasía, pero siento que igual es complejo, entonces como que se me ocurren muchas historias de fantasía, pero también quiero como hacer algo más real, como algo más de algo quizás como que ya he visto, o alguna historia, contar como una historia de amor bonita, o cosas así, pero que no tengan tanto de esto, como esta fantasía como ogore o cosas así. ¿Has escrito relatos cortos, cuentos? Sí, por ahí los tengo guardados, ahí están como esos cuentos de amor y fantasía, no, porque generalmente eran como más de niño, de como más infantil. Bueno, pues ese es como el nicho, ¿no? El día de mañana que toda tu insistencia y tu dedicación te lleven a tener éxito, a ser pues más reconocida, a tener tu comunidad de lectores, que es a la final lo que uno está buscando. Esos cuentos y esos relatos cortos van a ser muy importantes, entonces no los vayas a desechar, inclusive regresa a ellos de vez en cuando, hay que leerlos, hay que retomarlos, hay que volver a viajar ya, porque ha pasado tanto tiempo quizá que hay Mm. cosas que uno, oh, por Dios, ¿esto qué es? Esto está muy chévere, vamos a hacer algo con eso, ¿sí? Sí, o yo pensaba así en esa época, no, por Dios, es muy divertido, pero para los escritores es muy valioso, es un tesoro importante. Entonces, para ayudarte a terminar lo que estás haciendo, de vez en cuando viaja un poco al pasado, pregúntale a la chica que tuvo la idea original, a la tuyo del pasado, y ¿cómo vamos a hacer esto? Tengo que terminarlo, así que ¿para dónde voy? Y ella te va a ayudar, seguro que sí. Entonces, Lexa, pues yo te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado el día de hoy y pues la verdad queda uno con la inquietud de que termines tu historia. Te deseo que la termines lo más pronto posible, que no te vayas a tomar mucho tiempo
porque hay que verlo nacer. Es muy bonito verlo nacer. Y Sí, verdad. una cosa que sí te puedo recomendar es no seas tan autocrítica, solamente disfruta, porque si no, ahí te puedes quedar el triple de tiempo que necesitarías para escribir. Y, o sea, si te vuelves demasiado autocrítica, dejas de escribir otras cosas que necesitan salir por estar enmarcada en algo que ya salió, que ya escribiste, que ya vive. Entonces déjalo ser, con sus embarradas, con sus errores. O sea, tendrá errores estructurales, lo que sea, pero déjalo ser. ¿Para qué? Para que vayas por el que sí. Eso es como un consejo que ya personalmente te puedo llegar a dar. Y no, pues te agradezco mucho que nos hayas acompañado el día de hoy. Te deseo lo mejor por allá. Gracias a ti también por la invitación. Y a todos ustedes que nos han escuchado, espero que les haya agradado. Si tienen alguna pregunta o algún comentario o también quieren apoyar a Alexa para que ella termine su obra y ustedes quieren darle una voz de apoyo, ¿en dónde te pueden encontrar, Alexa? En Instagram como Lexa Escritora, en Thread también como Lexa Escritora y en Wattpad, que estoy ahora subiendo, voy a subir como la playlist del libro y voy a comenzar a subir capítulos para que vayan leyendo y también me pueden encontrar como Lexa Escritora. Ok. Me tengo todo como Lexa Escritora. Ahí está. Buscan a Lexa Escritora en Instagram, en Threads y en Wattpad. Entonces ella va a estar subiendo, van a poder interactuar con ella y eso pues es interesante. La idea es que a veces en Wattpad hay, bueno, no solo en Wattpad, en toda parte donde haya una opción de que alguien dé una opinión, la gente pues a veces se pasa y uno tiene que no hacerles caso, ¿sí? O sea, recibir todo de la mejor manera y ya. Entonces, pues a todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerden que tenemos nuestras redes sociales, Wilson Sarria Escritor, en Facebook y en Instagram. Y también está el canal de Guiones, Libretos, Historias en YouTube y el podcast que está en Spotify y en otras plataformas, los que tienen Apple Podcasts, Samsung Podcasts, Google. Bueno, en fin, en otras plataformas en el mundo pueden disfrutar de este episodio. Así que muchas gracias y los espero en el próximo episodio. Guiones, libretos e historias con Wilson Sarria.